Bienvenidos a una nueva edición de Enfoques. Hoy abordaremos una problemática que preocupa cada vez más a las familias, a los profesionales de la salud y a la sociedad en general: la obesidad infantil. Carolina Villagra es licenciada en nutrición y trabaja en el Hospital de Niños Eva Perón. Además, es docente a cargo de las cátedras Fisiopatología y Dietoterapia del Niño y Nutrición Materno-Infantil de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA. ¿Cuándo se considera que un niño está sufriendo de obesidad infantil? Bueno, nosotros los licenciados en nutrición, para valorar a un niño en cómo está con respecto a su crecimiento, tenemos tablas de percentilos. En estas tablas podemos ver cómo se encuentra con respecto a su edad, a su sexo. Entonces, con estas valoraciones antropométricas podemos saber si un niño tiene un exceso de peso, está a normopeso o un bajo peso. Además de otros parámetros clínicos, por supuesto. Pero para que la comunidad lo entienda, es un exceso de grasa corporal en el cuerpo que podemos hacer diferentes mediciones. ¿Y exceso de peso es obesidad o obesidad es un estadio más complicado de exceso? El exceso de peso puede clasificarse en sobrepeso y obesidad, de acuerdo a estas valoraciones. ¿Cuáles son los riesgos que implica la obesidad infantil a corto y largo plazo? Bueno, riesgos a corto plazo, por ejemplo, los niños pueden sufrir de dolores articulares, pueden sufrir de apneas de sueño, o sea que se ahogan cuando duermen, que también les pasa a muchas personas adultas, pero en los niños a mayor obesidad pueden sufrir más apneas. Y sobre todo pueden tener consecuencias psicológicas, como puede aparecer el bullying, puede aparecer retraerse, la falta de integración social, por diferentes burlas que puedan sufrir los niños. Y a largo plazo, lamentablemente hay muchas más consecuencias, como las enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensión. Son muchísimos los riesgos. Sí. No es una cuestión estética, sino que es una cuestión de salud, el tratar la obesidad a tiempo, el saberla diagnosticar, que muchas veces pasa desapercibida. A ver, ¿por qué? Porque hay muchos papás que no llevan a los niños a los controles obligatorios. O sea, pasan los primeros 2 años, digamos, en el primer año de vida, nosotros deberíamos llevar el control a nuestros niños todos los meses, para ver cómo está su crecimiento y desarrollo. Claro. Y después entre el año y los 2 años, cada 3 meses. Y después deberíamos llevarlos a control todos los años. Pero esto no pasa, o sea, se los lleva a control quizá cuando están enfermos, y que ahí a veces pasa desapercibido el peso, no se tiene en cuenta porque es una urgencia. Entonces pasan los años hasta que quizá en algún control para el ingreso escolar, ahí nos damos con que está un poco excedido de peso. Muchas veces, como les digo, se subestima y ya va a crecer, ya va a pegar el estirón. Claro. El papá es grandote, entonces vamos por ese lado y va pasando el tiempo. Actualmente en Argentina, 4 de cada 10 niños y adolescentes sufren de exceso de peso, o sea, de sobrepeso y obesidad, y en niños menores de 5 años este porcentaje es del 13%, que es altísimo para este grupo etario, ¿sí? De hecho, las estadísticas indican de que en todas las problemáticas de malnutrición infantil, ya mundialmente hay más problemas de obesidad infantil que de desnutrición. Sí, exactamente. El patrón, digamos, de malnutrición cambió. Antes era por déficit y ahora es por exceso, malnutrición por exceso. Está esa creencia que está desde nuestros abuelos, que el niño gordito es el niño que está sanito, que está bien, que está creciendo bien, o sea, y muchas veces, yo atiendo en el consultorio en el Hospital de Niños, hago solo consultorio. Muchas veces van los papás y creen que está flaquito el niño y está perfecto el niño. O sea, como que tenemos una visión errada de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Está como subestimado. Entonces,
por ahí los papás lo que pueden darse cuenta es que si en un par de meses les quedó chica la ropa, por ejemplo, eso es como un señal de alerta. Claro. O que el niño tenga 8 años y le tenga que comprar ropa talla 16. Esto podría ser algo así como que notorio a simple vista, digamos, para los padres, o comparar con el resto de sus compañeros, ¿sí? el tamaño corporal, digamos, Claro. del niño. Perfecto. Pero lo mejor el control médico, por supuesto. ¿Cómo debería ser una alimentación saludable en un niño? Bueno, la alimentación saludable empieza con el ejemplo que da la familia. O sea, a ver, la mayoría de los niños con obesidad tienen un entorno familiar desfavorable, o sea, un entorno obesogénico que lo rodea. Es una familia que está acostumbrada a comer, hablo en general, de alimentos ultraprocesados, alimentos de baja calidad, como todo lo que sean embutidos, galletas, panificados, mucho hidrato de carbono, o sea, mucho fideo. Y no consumen tantos alimentos reales, naturales y que tienen todos los nutrientes, los micronutrientes, que son las verduras, las frutas, las carnes, las legumbres. Entonces, la alimentación saludable se debería basar en estos grupos de alimentos: las verduras, frutas, lácteos, huevos, legumbres, carnes magras, que es lo que no pasa en estas familias. ¿Y cómo hacemos para convencer a los chicos que coman todo eso? ¿Con el ejemplo? Con el ejemplo. No, bueno, primero, un niño con obesidad que llega al consultorio y yo veo la acompañante, ya me doy cuenta, Claro. ¿no? Ya me doy cuenta de dónde vive ese niño. Es muy importante, sobre todo en el ámbito en el que yo atiendo, en el nivel socioeconómico, porque atiendo en el hospital de niños, entonces llegan familias con bajo nivel socioeconómico, y todos los alimentos de baja calidad son más baratos que los de buena calidad. Si comparamos el costo de un paquete de salchichas que quizá les hacen un fideo con salchicha a toda la familia y comen todos, a lo que cuesta un kilo de carne, que sería una proteína, digamos, comparando proteínas buenas y malas, obviamente que una familia que no tiene un buen pasar, digamos, socioeconómico, va a preferir la salchicha, lo más barato. Entonces, es muchas veces complicado el convencer o el que los puedan cambiar ese hábito familiar por estas cuestiones. Entonces, ahí es como que nosotros, los licenciados en nutrición, tratamos de educar o de enseñarles a optimizar los recursos con los que cuentan, ¿sí? O sea, primero, que entiendan o que explicar el por qué este niño se encuentra así, cuáles son las consecuencias que puede tener, si continúa con este ciclo de comida, y además le sumamos el sedentarismo, que es algo del que no hemos hablado, el sedentarismo, las pantallas, la propaganda, ¿no? Todo esto. Sí. Entonces, tratar de explicarles a los padres que para que cambie la alimentación de este niño tiene que cambiar la familia, que es lo más difícil. ¿Se puede, por ejemplo, recomendar una dieta a una familia con menores recursos económicos? Digamos, los nutricionistas pueden recomendar una dieta que sea accesible económicamente para ellos. Sí, se puede, pero bueno, la cuestión es cambiar la cabeza de esa familia. O sea que muchas veces va la mamá con el niño y me dice, sí, pero el papá toma gaseosa y no hay forma de que deje de tomar gaseosa. Y bueno, que venga el papá en el próximo control a ver si charlamos. Bueno, anticipaste lo del sedentarismo también, que es un tema importante. Las pantallas, se nota, es decir, hay estudios científicos que estén dando cuenta de que hay los chicos practican menor actividad física hoy en día que años atrás. Sí, en las últimas encuestas de nutrición y salud las cifras fueron alarmantes, tanto en niños como en adultos, o sea que también partimos de ahí. Si los adultos no damos el ejemplo,
Yo pregunto, ¿el niño hace actividad física? No solamente educación física de la escuela. Bueno, ¿y quién es el que lo tiene que llevar, acompañar? Bueno, le digo, aunque sea llevarlo a la plaza, llevarlo a caminar, o sea, nosotros, padres, el chico solo no va a ir. El niño no se cocina, el niño no compra, entonces es como que todo cae en nosotros, los adultos responsables. Existen políticas públicas, de hecho, la introducción de los octógonos en los envases de los alimentos. Considero que fue un paso importante para que la gente tome conciencia de qué se está alimentando y cuáles son los excesos que tienen esos alimentos. ¿Qué tan importante es eso que se continúe? De hecho, se estaban generando proyectos para cambiar eso y volver hacia atrás con el tema de no poner octógonos en determinadas situaciones. Sí, la ley, esta es la ley de promoción de alimentación saludable que está vigente desde el año 2022, que además de los octógonos, que es como lo más notorio, tiene otros ítems esta ley, como por ejemplo que en las escuelas no se deberían vender o no debería haber publicidades de estos alimentos que tienen algún sello de advertencia. La verdad que eso no sé, hace mucho que no veo un kiosco escolar, pero creo que no se respeta, que en las escuelas hay. Además de, que está reglamentada la publicidad de alimentos procesados para los niños, o sea, ya no pueden, antes los alimentos tenían dibujitos, personajes, todo eso no debe estar en los alimentos que tienen sellos. Perfecto. ¿Sí? Fue un gran paso, sí, pero esto tiene que estar acompañado también con educación alimentaria, porque quizá está esto y un papá no sabe qué significa, ¿no? Entonces tiene que estar acompañado de educación. En este sentido, ¿cómo influyen los alimentos ultraprocesados en la conducta alimenticia de los chicos? Esto es un gran problema porque justamente los alimentos procesados están diseñados para ser adictivos, o sea, todos los ingredientes que tienen son para que una persona que empieza a comer un paquete de papas fritas no los pueda dejar de comer, o un paquete de galletas, o los juguitos, ¿sí? Son todos alimentos que a los chicos les fascina y obviamente que los van a preferir antes que, si nosotros le damos a elegir a un niño entre una galleta de chocolate rellena y una ensalada de fruta, va a elegir el ultraprocesado. Entonces, ahí volvemos a lo que decían, es cuestión de nosotros, los padres, de no ofrecer estos alimentos o de conocer cuáles son las consecuencias de su consumo. Además, también está demostrado que todos los colorantes de los alimentos también influyen en la conducta del niño, o sea, a nivel cerebral. Cada vez tenemos más casos de distintos tipos de trastornos, ¿no? De los trastornos de déficit de atención, trastornos del espectro autista. Y está demostrado que estos aditivos y colorantes influyen en la conducta de los niños. Pero, por ejemplo, a mis hijos, si van a comprar el kiosco en la escuela, la mayor parte de la oferta que tienen en los kioscos escolares, en los lugares, son alimentos ultraprocesados. Es que ahí está la cuestión, no se está poniendo en práctica la ley, porque en la ley de los octógonos, la de promoción de alimentación saludable, ahí dice que los entornos escolares deben ser saludables y no deben entrar alimentos con octógonos. Y así estamos. Claro. Por ejemplo, todas las escuelas que tienen el programa PIO no deben consumir alimentos con octógonos. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por este espacio con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Clarice Isabel Rodríguez es licenciada en Educación Física, con formación de posgrado y doctorado en Actividad Física, Salud e Investigación. Es profesora de Fisiología del Ejercicio en la Licenciatura en Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA. ¿Qué cambios se observan en los hábitos de los niños? Bueno, en la actualidad, en las últimas décadas, estamos ante una generación de niños con hábitos poco saludables.
Y cuando me refiero a saludable, no solo saludables con el tema de alimentación, que no es un campo que por ahí me compete a mí, sino con hábitos poco saludables de inactividad, de actividad física. Cada vez vemos más niños que están muchas horas frente a una pantalla, con un celular, con una tablet, jugando, pero en una play, no en las plazas. Cada vez se ven menos niños en las plazas, y todo esto se va a ver reflejado dentro de unos 20, 30 años, que vamos a tener jóvenes maduros, pero con muchísimos problemas de salud. ¿Qué problemas puede traer esa inactividad física? Bueno, primero y principal, hay muchísimo exceso de peso en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud ha notado que más del 30% de los niños y adolescentes están con un problema de exceso de peso, de sobrepeso y de obesidad. Y cada vez se va convirtiendo en un factor de riesgo, aparte que es un factor de riesgo modificable. Nosotros lo podemos modificar no solo con la alimentación, sino también con la práctica de actividad física. O sea que si a eso le vamos a sumar que los niños pueden beber alcohol, o sea, no ahora de niños, pero como jóvenes pueden beber alcohol, fumar, vamos a tener una población dentro de unos cuantos años con bastantes problemas y riesgo para su salud. Claro. Y en ese sentido, ¿qué rol juega la escuela? No sé si todas las escuelas deberían jugar un rol más importante en el tema de la actividad física, porque actualmente las escuelas públicas especialmente tienen 2 estímulos semanales de 40 minutos de actividad física, y eso es insuficiente, ya que las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, la UNICEF, recomiendan que los niños y jóvenes tengan una práctica de 1 hora diaria todos los días. Y con los 2 estímulos semanales no nos alcanza. Además, nosotros en nuestra época esperábamos los recreos para salir a jugar. Y jugábamos a la mancha, escondida, ladrón y policía, incluso las mujeres saltábamos al elástico, a la soga. Y ahora vemos que los niños no ven las horas de salir al recreo, pero para estar con el celular, mirando TikTok, compartiendo un TikTok con los amigos, o en los kioscos, consumiendo, por supuesto, alimentos no muy saludables. Claro, ultraprocesados generalmente. Ultraprocesados. Entonces, digamos, la actividad física uno no tiene que solamente vincularla con el deporte, sino también con el juego. No, por supuesto, nosotros vemos ahora en las plazas que no se ven niños jugando. Si vos vas a la Plaza de la Alameda, por ejemplo, ves los niños más chicos únicamente andando en los autitos o en la calecita, pero no se ven niños en bicicleta, no se ven niños en patines, niños corriendo. Yo creo que mucho de eso influye por la inseguridad que están también. Antes cuando nosotros éramos chicos salíamos a andar en bicicletas en las calles, no tenías ningún tipo de problema. En cambio ahora sí, pues los padres prefieren tener a los niños seguros y encerrados en sus casas, y para que no los moleste, qué mejor que darle algún dispositivo digital para que se quede callado y tranquilo mientras ellos pueden desarrollar su tarea, que muchas veces hacen unas tareas remotas. O también muchas veces los dejan al cuidado de sus abuelos o de alguna tía que por ahí está jubilada, entonces tampoco los llevan a disfrutar de espacios libres y los tienen ahí encerrados por cuestiones de seguridad en las casas. Claro, las pantallas influyen mucho sobre esta problemática. Sí, totalmente. Y lo peor de todo es que los adultos no le ponemos un límite al uso de esas pantallas. Los niños a veces están hasta las 1, 2 de la mañana con los celulares prendidos, mirando aplicaciones que no deberían, porque hay en algunos países, por ejemplo, estaba leyendo un artículo en Gran Bretaña, que los niños menores de 16 años no pueden tener ningún tipo de perfil en aplicaciones. Sí. Acá no tenemos nosotros control de nada, o sea que los niños y los padres también los niños se van a sus dormitorios a dormir,
y no saben si están durmiendo, si están con una tablet o con un dispositivo. Los niños les afecta también sus horas del sueño, porque muchos van a la mañana y se levantan a las 6:30 de la mañana y están como hasta la 1 de la mañana frente a una pantalla. Sí, puede pasar que en un cumpleaños van los chicos y en vez de juntarse a jugar juegos como uno imagina, de físicos, hacen sesiones de Roblox, por ejemplo. Sí, incluso por eso digo yo, ahora los cumpleaños, por ahí alquilan algún inflable que lo único que hacen es saltar un ratito, o no les llama la atención a los niños. Capaz que prefieren, si es un cumpleaños de varones, jugar a la Play, sentarse a jugar a la Play, que salir a jugar. Aparte, los locales ya los cumpleaños incluso no se hacen en las casas, se hacen en salones, en espacios muy limitados, y en los cuales tenemos consumo de gaseosa, consumo de alimentos ultraprocesados, de snack y falta de movimiento, que es lo más importante. Claro, el combo completo. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los padres, respecto a esta situación? Menos pantalla, más, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, los hábitos primeros comienzan en la casa. No podemos pedir que haya un cambio desde la escuela o desde el gobierno si nosotros tenemos malos hábitos en la casa. Muchas veces hablamos de sobrepeso hay una frase muy en boga en nuestra época que de los cuerpos no se habla. Sí, nosotros de los cuerpos sí debemos hablar. En nuestra familia debemos hablar de los cuerpos, no criticando, sino decimos, bueno, estamos un poco excedidos de peso, vamos a cambiar la alimentación entre todos. Tenemos un poco excedidos de peso, vamos a hacer más actividad física, y actividad física no necesariamente significa ir a un club, hacer algún tipo de deporte, sino que podemos comenzar por labores de la casa. Muchas veces a los niños ni siquiera juntan su plato, no acomodan su ropa, darles pequeñas tareas del hogar. Casi todos tienen una mascota, tienen un perrito. Tomemos como hábito sacar a pasear a la mascota, por lo menos 2, 3 vueltas si tenemos una plaza cerca, tomarlos como hábito, caminar un poco más. Muchas veces viven los niños a 2, 3 cuadras de la escuela y los padres los traen en auto, en moto a la escuela en lugar de caminar, tanto el padre o la madre como el niño. O sea, los cambios comienzan en casa. Y la falta de esta inactividad, o sea, de la inactividad física de los niños, es todo culpa nuestra, de los padres. ¿Este es un fenómeno que se está dando acá en Argentina y en todo el mundo? Está dando en todo el mundo, solamente que en algunos países están tomando cartas en el asunto. Yo recuerdo, yo tuve mi formación de posgrados en España y entre los años 2016 y 2019 viajé, y en las escuelas, en el caso de la secundaria nuestra, ellos tienen la ESO y el bachillerato, estaba prohibido el uso de celulares durante las jornadas escolares. Los niños y jóvenes llegaban, tenían sus lockers, guardaban el celular y lo sacaban cuando se iban a las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde. O sea que acá no sucede. Acá quieren prohibir el uso de celular en las escuelas secundarias y se comienzan a quejar los padres que no los dejan utilizar. Acá pasó en la escuela preuniversitaria el año pasado que había un revuelo con los padres porque no les permitían a los alumnos durante los recreos tener acceso a los celulares. Así que los responsables de todo este proceso de los niños somos nosotros, claro. Los adultos como padres, como educadores. O sea, nosotros como padres, como autoridades, como educadores, debemos fomentar desde el lugar que nos corresponde a cada uno, de incentivar mayormente la actividad física, la buena alimentación en los niños. Pero poco podemos hacer si vienen trayendo malos hábitos desde su casa. El sentarte frente a una pantalla significa que vos estés picando, hay unos cuantos snacks mientras estás sentado. Sí. O sea, todo el tiempo que vos estás en posición pasiva, sedentaria, sin hacer algún tipo de actividad o movimiento, te va a repercutir lógicamente en tu cuerpo, no ahora que sos niño, pero a medida que vayas cambiando, ahí van a comenzar a notarse todos los problemas de salud. En el ámbito de la educación física en particular, ¿se está notando que los chicos tengan menos habilidades para los deportes, para los juegos, o algo que todavía no se está notando? No, sí se está notando, especialmente
Cuando llegan a la secundaria, por ahí no tienen la suficiente estimulación desde que son niños, y se ve la falta de coordinación por ahí para hacer algunos deportes. Y cuando son niños, por ahí también en las escuelas, por el tema del bullying, al que tiene un poco exceso de peso, el gordo, la gorda, que no juegue, o cuando se dividen para hacer juego, que no nos toque el gordo, que no nos toque la gorda. Entonces por ahí esos niños cuando llegan a la adolescencia, a pesar que ya capaz que el sobrepeso que tuvieron en la niñez ya no lo tienen, pero quedan estigmatizados y ya no les gusta la actividad física. Nosotros antes, en los juegos, especialmente los varones, que jugaban al fútbol, al gordo lo mandaban a atajar. Entonces ahora con el fútbol, con el Mundial 2022, en el cual se revalorizó la figura del arquero, ya no quiere, ya todos quieren ser divos. Ya el gordo ya no va a trabajar, no va al arco, no va a atajar. Entonces toda esa estigmatización lo tenemos nosotros desde niños y lo vamos arrastrando a lo largo de toda la adolescencia y después en la adultez. Aparte hay muchos estudios que se ha comprobado que el niño que está acostumbrado a realizar actividad física, especialmente extraescolar, y que su familia también es activa, que los vea los padres que salen a caminar, andan en bicicleta, que se juntan a jugar un partido de fútbol, de pádel, que está muy de moda ahora, continúan en la adultez, cuando son jóvenes, adultos, incluso padres de familia, con los mismos niveles de actividad física que arrastran desde la niñez. Por eso es importante fomentar en esta etapa, en las primeras infancias, todo lo que sea actividad física deportiva, llevarlos, incentivarlos, pero también nosotros mostrarles con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes, no tomes, si él me ve con el cigarrillo, me ve todo el día con el cigarrillo o bebiendo, y bueno, él va a replicar los hábitos que ve en su casa. Actualmente puede darse esta situación de que los chicos que se están perdiendo algunos espacios en los cuales se practicaba deporte de una manera más informal, como la calle o la escuela, porque a veces hay algunas restricciones con el tema de las pelotas, etcétera, tengan que ir a clubes, y que el hecho de que estar en clubes lo sitúe en una situación más como de competencia que de practicar deporte para divertirse y para tener una vida más saludable. ¿Puede ser que se esté dando una situación así también? Sí, desgraciadamente es así. Cada vez el deporte, que debe ser deporte para todos, deporte para los niños deberían, menores de 12 años, deberían ir a jugar algún deporte sin regla, o sea, practicar fútbol en forma de juego, básquet en forma de juego. Sin embargo, especialmente en el fútbol, que es un deporte muy popular en nuestro país, los padres creen que se pueden llegar a salvar teniendo un hijo futbolista, y le exigen más de lo que el niño puede rendir. Incluso te digo, los hacen jugar, los quieren obligar a jugar fútbol cuando el niño no creen. Hace como 2 años vinieron acá en las prácticas esas que vienen a seleccionar los talentos, Club Boca Junior, y bueno, nosotros se suspendieron las clases, yo enseñaba en la escuela preuniversitaria y nos fuimos a ver, y vos veías niños que estaban durante 10, 15 minutos que los probaban, iban y volvían caminando, ni tocaban la pelota. Lo más seguro que esos niños hayan venido no porque querían venir, sino porque los padres los arrastran a querer probarse, los arrastran a decir, bueno, tenés que jugar al fútbol, tenés que jugar al tenis, porque yo jugaba al rugby, al hockey, vos tenés que hacer el mismo deporte mío. O sea, todos los sueños que yo no cumplí o a donde no llegué, los arrastro a los niños. O sea que los niños ya no juegan. Por eso por ahí no les interesa ir a algún club de fútbol, practicar un deporte, porque se ven muy exigidos con entrenamiento que los niños no deberían tener. Claro, deberían ir a jugar y a divertirse. Son sometidos a una presión innecesaria. Totalmente innecesaria, por eso por ahí no quieren ir a algún club, y aparte por ahí los padres ni les preguntan. Les dicen, vos vas a ir a hacer tal deporte, y los llevan. El niño capaz que ni le gusta, no les interesa, y bueno, por eso te llegan a los 14, 15 años y dejan el deporte porque no les interesa.
Bueno, profe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de promover hábitos más saludables desde el movimiento para todos los niños. Graciela Walter es licenciada en psicología y se especializa en niños y adolescentes. Trabaja desde hace más de 20 años en el Hospital de Niños Eva Perón y es docente en la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA. ¿Cuáles son los factores emocionales que influyen en la obesidad infantil? Si nosotros queremos hablar de factores emocionales en la obesidad, tenemos que ir desde los inicios, ¿no? Nuestra primera relación con el otro, o sea, con alguien más, es a partir del alimento, ¿viste? Que es donde nosotros nos vamos relacionando, o sea, vamos estableciendo, o sea, lo primero que hace un bebé generalmente es la succión, ¿no? Ya sea la succión del pecho o de la mamadera, de la persona que está a cargo de la crianza. Antes decíamos, bueno, la mamá, tal cosa. No, ahora, viste, las cosas modificaron, es quién está de acuerdo y quién se hace cargo de la crianza. Y cuando el bebé, viste, al principio, viste que come, defeca, se cambia, duerme, pero después se va despertando y a partir de el sostén, ¿no? Que es algo muy importante, o sea, cómo sostenés al bebé. O sea, esta cuestión de que vos lo sostengas con, digamos, con mucho cuidado, que le hagas caricias, claro, que le vayas hablando, que te vayas contando, que después te digas, mira, ahí está tu hermanito jugando, mira, tu hermanito se enojó, bueno, vas haciendo que esto que pasaba se vaya incorporando también las palabras, las caricias, los tonos de voz, y ahí aparecen las emociones. Uh-huh. O sea, el tema es que dejar que la boca sea solo un instrumento para comer y beber, sino también para hablar. La gran dificultad que hay generalmente en la obesidad, sí, es que las personas con obesidad tienen muchas dificultades para identificar sus sentimientos, ¿no es cierto? Y hablar de sus sentimientos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en algo tan simple que lo hace cualquier padre, cualquier madre, que le dice, ¿viste cuando los chicos hacen los berrinches? Cuando tienen sueño y hacen berrinche, no sé si vos sos papá. Sí. ¿Sos papá? Sí, ¿Viste sí. Que cuando se están por dormir hacen berrinches? Claro, ¿viste? Exactamente. Y porque están cansados o necesitan... Y vos le decís, mira, lo que tenés es sueño. Entonces, ahí el chico puede decir, esto lo que me pasa a mí es sueño. No es que soy un mal nene, es que tengo sueño. Entonces, cuando se empieza a sentir así, puede decir, tengo sueño. Entonces algo así tan pequeño es ya empezar a identificar lo que son los sentimientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué son las emociones? Entonces, una persona que puede hablar de sus emociones, sí, es una persona que no va a necesitar saciarse con la comida, digamos, ¿no? Que va a tener una aproximación al otro y un encuentro con el otro diferente. La pulsión sí nace de la necesidad, porque la pulsión es del instinto, la necesidad es comer. Claro. O sea, el cuerpo te va a decir, necesito comer, ¿no es cierto? Pero esa cantidad, ¿no es cierto?, después la tenemos que construir en calidad, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Poder decir, bueno, este dolorcito que estás sintiendo, viste que los bebés lloran cuando tienen hambre, entonces, sí, bueno, está saciado, pero también puede llorar porque tiene, qué sé yo, porque se siente solito, puede llorar porque le duele algo, sí, claro, puede llorar para un montón de cosas. Y vos podés calmarlo, sobre todo no solamente dándole de comer, sino a veces abrazándolo, llevándolo a otro lugar, viste que a las 7 de la noche poner que se pone molesto, lo llevas a dar un paseíto. Entonces cada vez que llora un bebé, por ejemplo, calmarlo siempre dándole la mamadera puede ser un error, digamos, que puede generar una necesidad de calmar angustias con comida más adelante. Sí, mira, hay algo que es fundamental, es que generalmente en el obeso
cuando hay un niño obeso, las personas a cargo no se fijan en cuál es la necesidad del niño, sino cuál es la necesidad de los padres. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si vos le vas a dar, o sea, instintivamente le damos la leche, hasta que nos damos cuenta que, porque no sabemos, el bebé no te dice, me duele el oído, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo podemos decir, bueno, vamos después interpretando. Sí, lo que es importante es acudir al llamado y tratar de interpretar ese llamado, ese grito, ¿no es cierto? Convertirlo en palabras, decir, algo te está pasando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué es, vamos a ver cómo te sentís, y después ese grito ya no es un grito, sino es una forma de comunicación. Y una vez que va creciendo el chico, ya deja de ser bebé, ya aprende a hablar, ya aprende a comunicarse, ¿cómo lo vamos llevando? Mira, hay algo que es fundamental, que el clima en la mesa, en el hogar, sea un momento de tranquilidad, ¿no? Entonces, ahí, cuando vos, viste que cuando vos cenás con un otro, hay saciamiento. ¿Por qué? Pero no es el saciamiento por la comida, es el saciamiento por lo que conversamos, ¿viste? Que qué sé yo, que después vos estás por él en un asado y bueno, ya dejaste de comer y no sabes si es porque dejaste o porque te reíste tanto, claro, ¿viste? Sí. Que te dejaste de comer. Sí. Entonces, en la obesidad lo que hay es falta de palabra, ¿no? Hay una falta de palabra y sobre todo generalmente hay mucha intromisión de los padres, ¿no? Hacia cómo tiene que ser el niño, cómo se tiene que sentir. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. En un cumpleañitos están todos los chicos jugando, viste que los chicos van y juegan, ¿no? Sí. Juegan, vuelven, sí, porque quieren buscar algo para tomar, comen así, se meten unas papas fritas, vuelven a jugar. Pican algo y vuelven a jugar, sí, ¿no? Y en cambio el niño obeso, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar tratando de ver qué hablan los grandes, ¿no? O sea, no va a estar integrado en los chicos. Vos lo vas a ver que está como espiando, tratando de escuchar qué hablan las mamás, los papás, ¿viste? No se pueden integrar en eso, porque tiene como que su oído, está como más pendiente de lo que el otro necesita que lo que él necesita. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas y íbamos a un cumpleaños, yo hacía la comida para después del cumpleaños. Claro, siempre pasa eso. Los chicos vuelven del cumpleaños y te dicen que hay de comer, sí, y lo querés matar. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Porque ellos se dedican a jugar, básicamente. Claro, el encuentro con el otro, en otro espacio, por ejemplo, es mucho más importante que la comida. Se olvidan, viste que vos les tenés que recordar, sí, vengan a tomar, vengan a hidratarse. Vengan. En por ejemplo, en esas circunstancias, por ejemplo, un chico que está sufriendo obesidad, ¿sufre por el hecho de no poder comer lo que él está necesitando? Claro, el no comer lo que está necesitando no se refiere a la comida, se refiere al no recibir lo que está necesitando, que primero lo tiene que identificar. Nosotros no es que cuando trabajamos con una persona con una obesidad o un niño obeso trabajamos desde la comida. Sí, por supuesto que es importante todo lo que los otros profesionales realizan, sí, pero nosotros empezamos a trabajar desde la emoción que se tiene. La obesidad tiene un gran vacío que no se llena, por eso muchas veces las personas se olvidan que han comido y vuelven a comer. ¿Entendés? Entonces, vas trabajando con la palabra, o sea, que la boca empiece a tener otro referente, digamos, que tenga otro, y poder decir, me siento solo, me siento triste, y no es el atragantarse, no, el meterse hacia adentro, eso, sino, bueno, porque nosotros nos alimentamos de muchas maneras. Nos alimentamos viendo, por ejemplo, leyendo un buen libro, nos, sí, alimentamos con una peli, nos alimentamos en un intercambio con un otro. O sea, esas también son nuestras formas de nutrición. Claro.
Esta situación, ¿cómo afecta la autoestima en los chicos que sufren obesidad? Lo principal es el aislamiento. No sé, ahora los chicos, hay una cuestión que yo lo hablo con los alumnos de nutrición que es bastante compleja, que es que ahora, viste, hay una cuestión de respeto por los cuerpos, ¿no? Que no se puede hablar del cuerpo del otro. Pero bueno, sabemos que un cuerpo que tiene un exceso de peso es un cuerpo que puede tener algún tipo de patología, claro, ¿no es cierto? Generalmente se aíslan por sus propios pensamientos también, ¿no? Está bien que existen las burlas de los otros chicos, ¿no? Que es gordito, sí, que es panzoncito. Sí, pero también hay una cuestión de no sentirse integrado, ¿no? Pero esto viene... Esto de no sentirse integrado es parte en la obesidad hay muchas dificultades de separación. La palabra es nuestra primera separación, o sea, la palabra me da identidad, ¿no? O sea, yo pienso una cosa, vos pensás otra, sí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esta separación se tiene que producir con los chicos y sus padres, por ejemplo. Generalmente, esto que yo te decía antes, estas son, por lo general, hay padres muy intrusivos que creen que piensan lo que los chicos, como si tuviesen la misma cabeza, sí, ¿viste? Y también son padres muy contradictorios, porque les dicen a los chicos no tenés que comer tanto y le van a comprar un sándwich en una coca. Sí, lo que pasa, sí. Entonces vos vas diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando? O dicen, mira cómo estás de gordo y no se fijan cómo están ellos, ¿no? No dan el ejemplo de cómo están ellos no te doy el ejemplo de cómo me cuido, cómo hago gimnasia, qué cosas estoy comiendo. Te digo, hay una agresividad muy encubierta detrás de todo esto de cuido al nene que me sea gordito, sanito, ¿no es cierto? Le doy todo, a mi hijo, claro, le doy todo. A los hijos no hay que darles todo, hay que darles lo que van necesitando en cada momento. Por ejemplo, cuando, cuento un caso, le das una hamburguesa a cada uno, te piden otra hamburguesa. Y vos decís, pero son chicos, tienen 6 años. No, ya con eso está, vamos al postre. O le hago caso y le doy la otra hamburguesa. Pregúntale para qué la quiere la otra hamburguesa. Hay claro, como una ansiedad. Claro, porque viste que cuando vos tenés un tiempo de espera, a ver, ¿y para qué querés otra hamburguesa? Bueno, la quiero por la cajita feliz. Bueno, qué sé yo. La quiero, entonces lo haces hablar y ahí se le va pasando el hambre, ¿no? Uh-huh. Entonces ya vas pasando a otra cosa. Claro, perfecto. ¿Cómo se puede abordar el tema con los chicos y con los padres sin generar culpa en los chicos o estigmatización? ¿Cómo se lo habla de un modo que no hiera? Mira, la culpa ya es parte. En los chicos hay un mecanismo de culpa bastante grande porque sienten que no representan aquello, viste, que a ese ideal, ¿no? que el otro tiene. El poder, por eso te digo, no hablamos de el tema del sobrepeso, sino hablamos de lo que le pasa en su diario, en sus cuestiones diarias, en sus relaciones con los otros, en sus relaciones, por ejemplo, con el aprendizaje, porque los chicos a veces también tienen dificultades inhibiciones con el aprendizaje, lo que les pasa cuando se llenan de bronca, por ahí hay mucha ira que no se puede expresar. Entonces, bueno, el dar lugar a la palabra, eso es lo principal. No hablamos ni en la anorexia, ni en la bulimia, ni en la obesidad, hablamos de comida. Este no es el espacio para hablar de comida, ¿no? Sino es el espacio para hablar justamente de lo que nos sucede con otras cosas y que no queden adentro, ¿no? Que no se ingiera, sino que puedan salir y salir de la mejor manera posible, no vomitadas, digamos, porque a veces se ingiere tanto que se llega hasta el vómito, sino el poder ir dosificando,
¿no? Dosificando a partir de la palabra. Bueno, te está pasando esto, te está pasando aquello, es importante lo que decís en esto, bueno, lo podemos seguir pensando, es como un tiempo de espera que es fundamental. Los padres pueden hablar con los chicos, pero ¿en qué momento se puede identificar que ya necesita o un nutricionista o un psicólogo? ¿Cuál es? ¿De qué manera yo me di cuenta que mi hijo necesita ayuda más allá de mis consejos o de mis palabras? Y mira, un trabajo en conjunto interdisciplinario es muy bueno, ¿no es cierto? Pero también tenemos que replantearnos, bueno, qué nos está pasando a nosotros con la palabra y con la comida, ¿no? O sea, vos me decías recién, un chico de 6 años te pide 2 hamburguesas, vos lo podés hacer esperar. Un chico de 17 años te pide 2 hamburguesas y viste, te pide 2 hamburguesas porque, claro. Porque come 2 hamburguesas. Claro. O sea, poder ir viendo esto, ¿no? Bueno, por eso es mucho trabajo también con los papás, también una cuestión referencial. Hay algo que pasa, es que los papás no sienten que hay obesidad. Dicen, por ejemplo, mi hijo, el doctor lo manda porque mi hijo está gordito, dice que tiene sobrepeso y no lo ven. Pero no se ven en ellos tampoco el sobrepeso y lo que les pasa con el sobrepeso, ¿no? O sea, bueno, licenciada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y me parece espectacular que la facultad abra este espacio a la comunidad, ¿no? La obesidad infantil no es solo un número en la balanza, es una señal de cómo vivimos, de cómo comemos y de cómo acompañamos. ¿Te gustó el programa? ¿Te interesó este tema? Danos un like, comentalo y sobre todo compartilo. Nos vemos en el próximo Enfoques.